tal? Muy buenos días, estimados estudiantes. Daremos inicio con la clase de matemática correspondiente al curso de séptimo. En esta ocasión, el tema que propondremos para esta semana es el correspondiente a la posición relativa de las rectas. Bien, iniciaremos conceptualizando unos aspectos que son bastante relevantes para poder entender esta temática. Iniciamos con lo siguiente: conceptualización base de punto, recta y plano. En este caso hemos de mencionar que nuevamente son importantes para poder entender ya el posicionamiento de las rectas en sí dentro de un plano. Bien, en primera instancia tenemos y conceptualizamos la base de un punto. El punto es la identidad básica de la geometría. Carece, por ejemplo, de dimensiones. Eso es lo que nos quiere decir que no tiene, en este caso, largo, ni ancho, ni espesor. Es el lugar de la recta, del plano o del espacio al que es posible asignar una posición referente. ¿Correcto? Entonces, en primera instancia contamos ya con este concepto. Segundo, vamos a definir qué es una recta. Una recta se puede definir como una sucesión de puntos alineados en una misma dirección. Presenta longitud, pero no tiene en este caso ni anchura ni espesor. Muy bien, ahora pasamos con el concepto de semirrecta. Una semirrecta es cada una de dos partes en la que queda dividida una recta por un punto. En este caso tiene un principio, pero no cuenta con un fin. La segmentación o segmento en sí es la parte de una recta limitada de dos puntos. Puede presentarse con variables, en este caso de A y B, y se representa por A segmento de B. Bien, pasamos directamente con la definición de lo que es un plano. Un plano es una superficie tal que una recta, en este caso, que una recta que tenga dos puntos comunes con ella está contenida totalmente en la misma. Esto ya lo vamos a poder representar dentro de ejercicios cuando ya trabajemos en agregar como tal algún punto, alguna recta, alguna semirrecta, e inclusive los segmentos ya dentro del plano en sí. Bien, por ahora conozcamos la conceptualización básica para conocerlos. Bueno, aquí tenemos ya las gráficas de cada uno de ellos. Recuerden que el punto es directamente aquella figura geométrica o que nos ayuda de base para poder entender y dar, en este caso, referencia a los demás. Por ejemplo, no carecía de alguna dirección. Tenemos lo que es una recta. Algo que es importante destacar es aprender a diferenciar, por ejemplo, lo que es una recta de un segmento. Un segmento solo comprende a una parte, mientras que una recta es directamente indefinida, por lo que podemos decir que establece valores, por ejemplo, en los que no podemos nosotros agregar allí exactamente cuáles son, sino que pretenden básicamente un conjunto de números de una solución, pero no sabemos en concreto cuáles. Bien, mientras que un segmento en sí sabemos que directamente vamos a tener algún punto de resolución como algún tipo de ejemplo y de valores numéricos que se encuentran aquí en esa parte. ¿De acuerdo? Y bueno, un plano puede estar definido también con otro tipo de intersecciones. ¿Correcto? Vamos con lo siguiente. Posición de dos rectas. Esto es directamente ya la parte a donde hemos querido complementar con lo siguiente. Ya conocemos los aspectos generales. Ahora vamos a ver la clasificación que podemos encontrarnos en cuanto a rectas. Primero, tenemos lo siguiente. En este caso son tres clases, pero una de ellas se subdivide en otra parte. Tenemos dos rectas del plano pueden cortarse o no en un punto común. Este es el nombre que se le da a las secantes. ¿De acuerdo? Tenemos allí secantes o directamente también viendo lo que podemos mencionar como dos que se cruzan entre sí. ¿Correcto? Que se cruzan. Ahora, de todas las rectas secantes, porque menciono esta parte es una secante, recuerden, bueno, esto les menciono ya para ustedes. Cuando mencionemos que es una recta secante, es cuando tenemos dos intersecciones en esta parte. Por ejemplo, miren, tenemos aquí a una recta y que prácticamente se pasa sobre otra. Aquí también tenemos otra, pero esta ya recibe otro nombre, que es la que vamos a hacer referencia en este momento. De todas las rectas secantes entre sí, un caso particular muy importante es cuando forman un ángulo de 90 grados, en cuyo caso se llaman perpendiculares. ¿De acuerdo? Perpendiculares en sí. Luego vamos a complementar la información, pero desde ya tengámoslo muy claro. Tenemos dos tipos de rectas secantes. ¿Ok? Recuerden, las secantes son las que en este caso,
se unían unas con otras. Bueno, no es que se unían, sino que se logran cruzar. Digamos que esa es la idea, cruzar. La secante es la que no contiene en este caso los 90 grados, mientras que las perpendiculares son las que representan un ángulo de los 90 grados. O sea, decimos que se encuentran rectas. Bien, pasamos con la siguiente. La siguiente clasificación que podemos encontrarnos son las paralelas. Si dos rectas no se cortan entre sí, es que son paralelas. Podemos encontrar este caso de aquí. Decimos que aquí no hay como tal un conjunto de solución presente, sino que no lo tiene. Y tenemos la siguiente, que es con respecto a un caso particular de rectas paralelas cuando son coincidentes. Aquí directamente la imagen pues hace referencia a que existen dos rectas, pero las dos rectas son prácticamente o tienen la misma medida, la misma, en este caso, ubicación. Por ello que están superpuestas una sobre otra. Aquí recuerden, son dos rectas, pero una se encuentra encima de otra, por ello en este caso la imagen refleja como que solo es una. Bien, en características principales tenemos las siguientes. Las secantes son las que se cortan en un punto. Recuerden que son las que se intersectan. Las paralelas son las que no se cortan en ningún punto. Como pueden ver, ninguna de estas dos paralelas prácticamente logra topar una con otra. Y las coincidentes, dice, es que prácticamente se cortan en todos sus puntos, que son prácticamente idénticas. Son iguales. Está una sobre la otra. Ahora, bien, vamos a definir un poquito más sobre la clasificación que podemos encontrar. Esto es lo que ya mencionamos, pero ahora contribuyendo con un orden en clasificación. Posiciones de dos rectas. Tenemos, en primera instancia, las paralelas. Hacíamos referencia a que estas nunca se cortan, ¿ok? Nunca tienen intersección o unión unas con otras. Líneas que siempre conservan entre ellas mismas la distancia, aunque las prolonguemos hasta el infinito. Recuerden que cuando es una recta prácticamente mencionamos que no tienen un valor definido, sino que son directamente valores al azar. Tenemos a las secantes. En las secantes teníamos una subclasificación. Habíamos mencionado ya el caso de las perpendiculares, que son todas aquellas que prácticamente forman un ángulo recto. ¿Ok? Mencionamos esta parte. Al cortarse forman 4 ángulos rectos. 1, 2, 3, 4 en cada una de las segmentaciones. Y bien, ahora sí ya comentamos el nombre de la siguiente. De la recta secante es prácticamente una oblicua. Cuando no forman, esto representa en este caso la característica principal de que esos no forman un ángulo de 90 grados. Como pueden ver, se están prácticamente intersectando, pero a su vez no forman la mencionada figura anterior, como es la perpendicular. ¿De acuerdo? Entonces tenemos entre las secantes, se menciona que son las que se intersectan en un punto, ¿ok? Se une una con otra. La perpendicular era la que formaba un ángulo de 90 grados, mientras que las oblicuas no lo formaban. Y bien, las coincidentes son prácticamente ya en finalización a todos los puntos que contienen en común. ¿Ok? Tenemos una encima de la otra. Bueno, tenemos aquí también algunas imágenes para que ustedes logren, en este caso, ya visualizar en dónde podemos encontrarlas ya dentro de un plano. ¿Correcto? En un plano recuerden que compartimos en este caso, por ejemplo, dos dimensiones, X y Y, siendo el caso, en el que, por ejemplo, encontramos a las transversales. Bueno, las transversales son otra forma de denominar en este caso a las secantes. Las secantes, como repetí, son las que se intersectan. Una línea con la otra, bueno, una recta con la otra. Mientras que las paralelas son las que comparten la misma dirección, más no se topan. Y las coincidentes son las que prácticamente tienen la misma o tienen los mismos puntos en similitud. Entonces decimos que pasa uno sobre la otra. Bueno, finalizamos ya con lo siguiente, sistema de ecuaciones. Esto es una información ya mucho más anexa, podemos mencionar un tanto pues también compleja o avanzada respectivamente hacia el caso, pero que también tiene gran relevancia en este contexto que hemos estado mencionando. Hemos de mencionar lo siguiente. Decir que las rectas son transversales o secantes, recuerden que les damos ese nombre, o secantes, es lo mismo que decir que el sistema de ecuaciones tiene una solución. Eso lo definimos como que este puntito en donde se están intersectando presenta el conjunto de solución de esa ecuación con respecto a estas dos rectas. ¿Ok? Ese es el punto de intersección que tal representa allí una solución, ¿ok? Una intersección. Ustedes también lo pueden relacionar
o identificar como un par ordenado, pero bueno, es la idea. Tenemos aquí la intersección, representa la respuesta de ese sistema de ecuación. Ahora, decir que son paralelas equivale a decir que el sistema no tiene solución. O sea que, como pueden ver, no se intersectan ninguna con las otras. Por lo tanto, no presenta como tal aquí un conjunto de solución, sino que es prácticamente indefinido. Y bien, lo mismo sucede en este caso. Bueno, podemos mencionar lo siguiente. Decir que son coincidentes es lo mismo que decir que las dos ecuaciones son equivalentes. O sea que representan o que su valor de solución pasa por esta línea, más no se define exactamente dónde es, sino que también es indefinido. ¿Okay? Decimos que el conjunto de solución se encuentra en esta parte, pero no se sabe en exactitud dónde. Listo, entonces eso es con respecto a lo que hemos podido mencionar ya en lo que se refiere a la clasificación de las rectas y en la conceptualización general como lo fue los puntos, la semirrecta, una recta o una segmentación. Sin más, es todo por esta ocasión, les agradezco mucho el tiempo.